Perfecto, ya estamos listos para poder iniciar. Muy bien. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Muchas gracias por la espera. Estamos ya arrancando con esta mesa de diálogo y sobre todo también con el objetivo de poder compartir mucho más acerca del tema inmobiliario. El tema inmobiliario tiene muchos factores y sobre todo también una de las principales aristas o una arista clave a tener en consideración es de todas maneras el tema legal. Así es que en este panel que estamos armando junto a grandes abogados y también junto a un gran arquitecto que es Fernando Velarde, vamos a conversar un poquito más acerca de estos temas. Queremos que esta mesa o en esta oportunidad podamos generar bastante interacción. Para eso tenemos dos micrófonos. Un micrófono para los panelistas, en este caso voy a hacer de moderador. Y también tenemos un micrófono para la sala. Y en la sala de Zoom también las personas que están conectadas viéndonos a través de la virtualidad pueden ir dejando sus consultas en el chat. Me presento muy rápidamente. Yo soy el ingeniero Ricardo Asmat. Trabajo todo lo que es el tema de las capacitaciones a través de las redes sociales y a través de una plataforma educativa en la cual buscamos llevar educación sobre todo de calidad en tema de finanzas personales y ahora también en el tema inmobiliario, que junto con Fernando venimos sacando adelante un proyecto que es la incubadora inmobiliaria y que ahora también junto con el abogado Felipe Kishimoto y también con José Antonio Arbulú vamos a comentarles acerca de otra iniciativa que estamos buscando impulsar, lógicamente generando un gran impacto en el tema inmobiliario. Entonces en esta oportunidad voy a darle un espacio a cada uno de los panelistas para que se puedan presentar, comenten un poco acerca de ellos, de su experiencia, sobre todo también qué tipo de consultas los pueden apoyar. Aquí queremos que aprovechemos al máximo el tiempo, así es que si tienen alguna consulta, traten de ser lo más detallados posibles con la finalidad de que estos expertos que nos acompañan en esta oportunidad puedan de todas maneras brindarnos nociones que nos permitan tomar mejores decisiones. Así es que, sin más preámbulos, les presento al doctor Felipe Kishimoto. Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Felipe Kishimoto, yo soy abogado de profesión. Siempre he visto básicamente temas inmobiliarios y empresariales. He tenido también experiencia en estudios de abogados especializados en temas inmobiliarios. También he estado en la banca viendo temas de estructuración legal y financiera de proyectos inmobiliarios y en general de inversiones inmobiliarias. Y también bueno, he asesorado a inversionistas, agentes inmobiliarios, en general varios partícipes del sector inmobiliario y también trabajo en una empresa constructora inmobiliaria, ¿no? ¿Okay? Tengo por ahí casi ya 20 años de experiencia profesional. Hola, hola, buenos días con todos. Mi nombre es José Antonio Arbulú. También soy abogado con 20 años de experiencia en el sector inmobiliario y siempre he estado del lado de las empresas, digamos, asesorando a empresas constructoras, etcétera. Pero ahora estamos del otro lado de la mesa porque hemos constituido una asociación de consumidores inmobiliarios que está teniendo gran impacto porque estamos sumando gente muy profesional, porque vemos que el centro de todo el sector inmobiliario es el consumidor, es el cliente, sin el cual no marcha el negocio inmobiliario. Entonces estamos asesorando tanto desde el punto de vista técnico como inmobiliario y legal, ¿no? Para poder sumar, que podamos hacer una defensa, una representación, un crecimiento, y esto va a hacer que la rueda comience a girar de manera más sostenida para todos, ¿no? Que el negocio crezca mucho más porque queremos incentivar desde la Asociación de Consumidores Inmobiliarios, ATSIP, que tengamos una cultura del consumidor inmobiliario muchísimo más elevada, que se respeten los derechos de los consumidores inmobiliarios, que los consumidores inmobiliarios tengan buenos contratos, que los agentes inmobiliarios también se sumen a esto y podamos tener servicios profesionales en todos los campos que merece el consumidor inmobiliario. Son familias que están tomando decisiones inmobiliarias, son familias que están poniendo los ahorros de su vida para comprar un producto tan importante como es los inmuebles o los hogares que están adquiriendo, ¿no? Entonces estamos aquí, podemos cubrir cualquier tema que ustedes puedan o desde el rol que estén ustedes, que puede ser como agentes inmobiliarios, puede ser que estén como, digamos, promotores, constructores, contratistas, ¿no? Banqueros, intermediarios. O sea, hay varios roles que ustedes pueden desarrollar dentro del espectro inmobiliario y estamos aquí para poder apoyarlos. Les paso con Fernando.
Hola, ¿qué tal? Bueno, ya me conocen algunos, he estado ahí paseando, conversando un ratito. Quiero resaltar un tema que ha dicho Ricardo y también José Antonio, que tiene que ver con la asimetría de información que existe en el mercado, ¿no? Si sabemos que los principales actores que trabajan en las principales empresas inmobiliarias, en los fondos, en los bancos, tienen una buena cantidad de capacitaciones, diplomados, maestrías, carreras, etcétera y demás, también tenemos que entender que más del 93% del mercado inmobiliario no se desarrolla por estas empresas grandes, sino que se especula a nivel tú a tú, a nivel personas que son dueñas de un terreno, personas que son dueñas de un departamento y quieren hacer un negocio, y por eso es importante que tengan este espacio donde van a tener capacitaciones, pero no solo eso, sino que también la asimetría viene de la mano con la data, viene de la mano con los contactos y viene de la mano con el tema de la representación, que es tan importante. Sabemos que todos los actores, de alguna manera formales, todos los gremios, están del lado del proceso de la fabricación del bien inmueble. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el financiamiento. Pero del lado de la persona que compra, que alquila, no. Ahí debería de estar Indecopi, pero realmente no hay una representación para esas personas. Entonces, a nosotros en la incubadora lo que nos gusta es tener a los socios clave, tener las alianzas estratégicas para poder llegar a las personas que necesitan esta información y darles las capacitaciones y darles el conocimiento y el respaldo que necesitan. Por eso la alianza con la Asociación de Consumidores Inmobiliarios para nosotros es sumamente importante. Y por eso también queríamos darles este espacio para que puedan hacer las consultas legales de mercado y financieras del caso. Por eso estamos Ricardo como especialista en financiero, aquí los abogados en temas legales y yo como arquitecto y especialista de mercado para poder resolver las consultas que tengan. Me da gusto también ver varias caras conocidas y a los que están en el Zoom estoy seguro que vamos a poder también responderles todas las consultas que tengan. Perfecto. Entonces, bueno, ya iniciando con este tema de las consultas y respuestas, quisiéramos saber si es que de repente alguien dentro de la sala tiene alguna consulta para los panelistas respecto a algún proyecto que esté viendo, o de repente alguna situación en la que encuentre cierta inquietud o sobre todo también poder tener alguna alternativa adicional. De todas maneras, ya varias personas que están conectadas a través del Zoom nos habían dejado algunas consultas y las voy a poner sobre la mesa para que vayamos contestando, mientras que las demás personas también se van animando a pedir el micrófono para que puedan ser absueltos sus casos, ¿no? Entonces, tenemos ahí entonces un primer caso, vamos con ello. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Steve Lewis. Yo quisiera hacerles una consulta. Ahorita tenemos un acontecimiento en Miraflores que creo que está sonando bastante, que es la relación que tienen las empresas constructoras con la municipalidad. Y a mi parecer creo que es algo que viene del pasado porque son problemas en la manera de ejecutar las leyes que tiene la institución, que es fácilmente cambiable de una gestión a otra. Entonces, y lo más crítico es que estas implementaciones son hechas por la misma institución estatal, que digamos a criterio y gusto de la autoridad de momento simplemente es cambiada y perjudica mucho a la industria. Entonces, ¿cómo se va a afrontar eso en el futuro? Porque, digamos, es un impacto demasiado fuerte para nuevos proyectos y para, digamos, todo el mercado que conlleva la misma construcción, ¿no? Y el tema inmobiliario. ¿Cómo se va a afrontar eso? Bueno, en los temas, esto es más político que normativo o legal realmente. Primero te pongo en la situación que ha pasado esto antes, ¿no? Ya pasó en Surco por el año 2008 cuando restringieron el área mínima y subieron a 3 cantidades de estacionamientos. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Los proyectos inmobiliarios dejaron de invertir en la zona y se tuvieron que ir. La diferencia con ahora, con Miraflores, que también reglamentaron el área mínima en su momento, a la par con Surco, es que ahora están haciendo revisión de expedientes de forma retroactiva y también están paralizando los que ya habían sido aprobados, pero todavía no habían empezado la construcción. Eso, ante todas luces, está mal, eso es ilegal.
es un procedimiento irregular. Se están haciendo un montón de denuncias de este tema, pero lamentablemente como se va a judicializar esto, va a pasar a otras instancias seguramente, va a tomar bastante tiempo. Lo que los desarrolladores han empezado a hacer cuando este conflicto empezó a sonar fuerte, salir o cambiar de producto. Yo tengo varios estudios de definición de producto que he hecho en Miraflores hace 2 años para proyectos de 40, 50 metros cuadrados que hemos tenido que reconfigurarlos en 90. Y eso trae consecuencias, no es tan simple. O sea, vender 2 departamentos de 40 metros cuadrados lo puedes hacer en medio mes, lo puedes hacer en 1 mes en Miraflores. Vender un departamento de 90 metros cuadrados de 2 dormitorios en Miraflores no lo vas a hacer en 2 meses y es un poco más de área. Entonces, en la cantidad de pisos sí impacta el flujo, impacta la inmobiliaria y finalmente lo que va a terminar haciendo es que van a tener que ir ¿no? O se van a otros distritos o van a tener que salvar el negocio en esta etapa vendiendo y asumiendo de que van a tener un flujo bajo. Bajar costos es entregar un menor producto y Miraflores es un mercado súper competitivo. Entonces lo que tienen que hacer ahí es simplemente ser eficientes y saber de que es un negocio complicado porque se ha generado un problema que no debió haberse generado. ¿Cómo funciona la estructura para que se den una idea? Debería de ser que el Ministerio de Vivienda tiene la última palabra, pero el Tribunal Constitucional salió diciendo que la municipalidad provincial tiene la última palabra. Sin embargo, los alcaldes locales están pateando tablero y la provincial no está tomando acción. Y es muy sospechoso que los que están pateando tablero sean del mismo partido político que la provincial. Y no les están diciendo nada. Entonces, yo diría, para las próximas elecciones, acordarse de eso, porque claramente no tienen interés en gestionar bien la ciudad. No sé si me acuerdo con eso. Sí, para agregar en el tema legal. ¿Sí? Fernando, necesito que me apoyes con el Zoom porque lo cerraste para todos. ¿En serio? Vuelve a abrir el mismo enlace, por favor. Disculpa, no te preocupes. Como entraste, te volviste al anfitrión y lo cerraste. Ahí te volví a mirar. Abre el mismo enlace para que lo seguro de conectar todos. Creo que voy a tener que… ¿Cómo así? No, pero ya no me dejes entrar al mismo enlace. Ya tienes que crear un nuevo. Voy a crear uno nuevo. Sí, está bien, está bien. Temas ocurren en vivo. Estas cosas ocurren así en vivo. Ahí pegamos bien. Eso no, enlace ahorita Karen lo voy a enviar. Sí. Ahí lo paso. Lo pongo acá, Ricardo. Estás entrando y te hago host. Al inicio cuando te parece conectar micrófono le pones no y ya no se ve. Ahí te hago host. Marcel, tienes el link ahí enviado. Ahí lo dejo. Perfecto. Ahora sí podemos continuar. Disculpa. Ya. Sí, bueno, cuando no se conocen los temas legales es lamentable que a veces los políticos quieren legalizar la extorsión, ¿no? Entonces, esto es delicado, porque esto sucede solamente en el Perú, donde un municipio quiere extorsionar a los empresarios y lo hace con una normativa, con una ordenanza, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Y segundo, el impacto que esto va a tener en ciertos distritos que han acogido esta digamos, retroactividad, revisar los casos anteriores, los proyectos anteriores, va a tener un impacto grande porque esas familias ya están pagando su crédito hipotecario, ¿no? Entonces, eso por un lado. ¿Y qué hacer al respecto? Van a tener que cada uno defenderse con sus contratos, los constructores seguramente van a pagar penalidades o van a tener que responder con esas familias a causa del tema político y esto va, como decía Fernando, a impactar porque los constructores, los inversores van a pasar de largo. Hubo un alcalde en Jesús María que dijo, ya estamos completos, hace unos años.
y los constructores dejaron de invertir en ese distrito. Y esto se aguantó la inversión inmobiliaria en ese distrito 5 años más. Tuvieron que esperar que cambien de alcalde para regresar al distrito de Jesús María. Igual es lo que puede pasar en los distritos que están cerrando las puertas al negocio inmobiliario, porque el negocio inmobiliario no solamente es la construcción, sino los materiales, los abogados, los agentes inmobiliarios, es todo una buena parte de la población. Entonces hay que tener esa visión. ¿Qué hacer? Vamos a ver, muchos dicen, bueno, ya no queremos comprar ahora en tales distritos, ¿no? Algunos constructores dicen, ya no queremos comprar terrenos. Entonces hay que mirar, lamentablemente hay que reaccionar y mirar otros distritos, por un lado, o otros nichos dentro de ese distrito, ¿no? Porque ese tema legalmente no se va a solucionar de la noche a la mañana. Tienen que entrar el Ministerio de Vivienda, el mismo Tribunal Constitucional que no saca hasta ahora la aclaración, las municipalidades, algunas municipalidades han retrocedido, otras persisten en el tema. Entonces es un tema complejo que tiene para por lo menos 2 años, ¿no? Nada, en el mismo sentido de lo que comenta Fernando y José Antonio, claro, el tema pasa por un tema de la falta de estabilidad jurídica en ese tema, ¿no? O sea, el tema. Pero ¿qué puedes hacer frente a eso? Frente a un, entre comillas, capricho del gobierno distrital de turno, ¿no? Por eso que se están promoviendo también la revocatoria del alcalde, ¿no? Entonces, o sea, por la vía legal tienes que ir y judicializar el tema, si es que persiste, ¿no? Es algo que, como dice José Antonio, ¿no? Hay este tema de la extorsión, entre comillas, porque la Municipalidad de Miraflores también estaría solicitándole formalmente una compensación económica, ¿no? Contra obras, ¿no? Para, ya, sabes que como ya lo has construido, ahora compénsalo de esta forma. Pero eso es, entre comillas, es una extorsión encubierta, ¿no? Entonces, por la vía legal, como dice José Antonio, esto va a tomar sus años porque se va a tener que judicializar. Y por la vía más rápida va a ser, creo que de repente hay unos vicios, si es que logran la revocatoria y ya se destraba con un nuevo gobierno municipal, ¿no? Por ese lado. Me parece importante lo que dices. Discúlpame. Me parece interesante lo que dices. Yo pienso que el gran poder que puede tener una autoridad se basa en la popularidad que tiene realmente. Entonces, si este alcalde está de alguna manera atentando contra el adecuado uso del espacio público, la adecuada residencialidad, el uso de las ciclovías para hacer deporte y todo ese tipo de cosas, me parece que tanto las empresas inmobiliarias como todas las empresas que se ven afectadas por esto, que son también las personas propietarias de los bienes inmuebles, que se les termina devaluando por esta situación, tranquilamente podrían hacer campañas de marketing diciendo cómo todas estas acciones están afectando de manera negativa al distrito. Menos ciclovías, más autos, es más contaminación, más claxon, más tráfico. No usar el parque, son menos espacios de socialización, es área pública abandonada, es menos salud mental, es más gasto público. También es menos seguridad. Se acordarán hace 10 años en la Costa Verde, cuando tú paseabas por ahí que nadie usaba o se usaba muy poco, en las noches daba miedo pasar por ahí. Si tú te acuerdas, en Chorrillos, en la costanera también de San Miguel, hoy en día tú caminas por esas zonas en la noche y es muy distinto. Entonces, sí es importante de que emitamos este mensaje del adecuado urbanismo, la adecuada forma de vivir en nuestras ciudades y qué cosas están haciendo mal nuestras autoridades. Porque el hecho de que no hablemos de ellos, el hecho de que no ataquemos el problema de frente, les da licencia a ellos para seguir haciendo lo que hacen y diciendo lo que dicen. En un momento tuve la oportunidad de discutir con una de las autoridades y finalmente se plantó en lo político y cuando se le habla técnicamente no tiene argumentos. ¿Por qué? Porque no es un argumento técnico, es un argumento político. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una defensa política. ¿Cuál es la defensa política? Mis votos. Yo estoy acá. Yo me estoy quejando y yo soy tu vecino. Me estás administrando mal. Y por ahí es donde yo creo que debería de ir por lo menos la medida más efectista sería esa en corto plazo. Una medida más a largo plazo sería la policial. Sí, correcto, ¿no? Y siempre, detrás de este tipo de decisiones, siempre hay un objetivo económico-político que ya queda en cada uno determinar cuál es el incentivo político-económico que pudieran tener ciertas autoridades, ¿no? Okay. Perfecto, entonces ahí, eso es algo, bueno, parte de la evaluación de los riesgos en un proyecto de inversión, ¿no?
todo proyecto inmobiliario tiene un riesgo y es el riesgo político, es el riesgo legal, y parte de ello también es poder ver qué tanto te puede afectar, ya sea cuando estás iniciando el proyecto, ya sea cuando estás a mitad del proyecto o de repente cuando estás en proceso comercial. Entonces, como dicen ahorita, por ejemplo, con este tema de las multas o con este tema de buscar generar un flujo de ingreso adicional para las arcas de la municipalidad, es que ven cómo puede afectar, lógicamente, directamente a la rentabilidad que tiene el proyecto inmobiliario. Entonces, por ahí ya va quedando más claro. Si es que alguien también tiene otra consulta, más bien muchas gracias por abrir este conversatorio. Está bastante interesante poder hablar sobre esos puntos. Si es que alguien tiene alguna consulta, levantan la mano y por ahí les alcanzan el micrófono. Si no, yo también voy leyendo aquí alguna consulta que dice: buen día, doctores. Una consulta. Si un padre quiere transferir una propiedad a un hijo, ¿cuál sería la mejor forma de hacerlo? ¿Por compra, venta, por adelanto de herencia? Bueno, también hay que considerar que quizás hayan más hijos, pero creo que la ley solo puede disponer de 1/3 de su patrimonio. Y otra consulta que se quiere hacer, complementando esto es un tema netamente legal, es qué ventajas trae el tener la propiedad ya saneada y que no esté con varios propietarios bajo la denominación de acciones y derechos. No sé si es que ¿quién desea iniciar con estos dos puntos? A ver, la primera pregunta sobre transferir un inmueble de un padre a un hijo, así era, ¿no? Y bajo las modalidades que se tienen, ¿no? Si dijera una compra-venta, una donación o un anticipo legítima. Todo va a depender de lo que se busca, ¿ok? Porque hay personas que lo transfieren realmente al hijo porque tienen un interés de adelantarle la herencia. Pero la mayoría de los casos, o por lo menos la mayoría de las consultas, viene más por el tema o porque quieren no, después dejar sin herencia a otros hijos, o la otra que es muy importante es porque quieren hacer fraude a acreedores, es decir, quieren desprenderse de todo su patrimonio porque ya tienen acreedores y buscan eso. Ahora, desde el punto, por eso hay que primero entender y la respuesta va a ser enfocada en función a qué es lo que se busca. ¿Ok? Empiezo por lo segundo, porque es lo más recurrente, es que el padre tiene deudas y evita transferir, y lo que busca es lo que se llama fraude de acreedores, es transferir todo su patrimonio para evitar los embargos. ¿Ok? Desde ese punto de vista, siempre lo más seguro, y tampoco es 100% seguro, es que se transfiera con compra-venta, porque con compra-venta, cuando hay un pago de por medio, no es tan fácil después dejar sin efectos esa transferencia. ¿Okay? Cuando es donación y todo es a título gratuito, anticipo de legítima o donación, siempre el acreedor puede iniciar una acción para poder declarar nula esa transferencia, justamente porque el objetivo ha sido para hacer un fraude de acreedores. Cuando hay una transferencia, ¿okay? Y esa transferencia, si ha habido un pago de por medio, es más complicado cuestionar ese tema porque se entiende de que alguien ha pagado por ese bien y ha actuado, entre comillas, bajo una buena fe registral. Okay, pero eso hay que igual evaluar caso por caso, porque yo le estoy dando ahorita una respuesta genérica, pero desde el punto de vista, de ese lado, es por ahí. ¿Okay? Ahora, si el objetivo sí es realmente adelantarle la herencia, ¿okay? Ahí tienes básicamente dos vías, ¿no? El anticipo legítima o la donación. ¿Okay? Yo recomendaría en realidad que sea más por anticipo legítima, pero básicamente por un tema de impuestos. ¿Okay? Tú cuando donas, no pagas impuesto a la renta porque no hay renta, pero sí pagas alcabala. ¿No? Cuando tú das un anticipo de herencia, ahí sí está clarísimo que no hay alcabala, mejor dicho, que no hay renta y tampoco hay alcabala. Entonces las respuestas van a variar mucho en función a qué es lo que se busca, ¿no? ¿Okay? Y la segunda pregunta es... ¿Qué ventaja trae que la propiedad esté saneada y que no cuente con varias personas bajo la denominación de acciones y derechos? Sí, bueno... En el tema retomando lo que menciona Felipe, definitivamente que la donación está diseñada para dárselo a un tercero, ¿no? No un pariente, sino cualquier persona. No sé, una persona que, no sé, el bodeguero de la esquina, te cae bien, lo que quieras, le puedes donar y tienes ahí que no se establece un precio, no necesita pagar él, sino que... hay un valor y sobre ese valor es que se van a determinar los impuestos. Pero en el tema de alcabala, si hay una deducción de 10 UITs, ¿no? Entonces, si ese valor no es superior al monto de exoneración de 10 UITs, no vas a pagar nada de alcabala, ¿no? Por el lado del que recibe la donación, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta también, porque de esa manera te sales, digamos, de pagar impuestos por ese lado, ¿no?
Y el tema de la donación, lo que sí hay que tener cuidado es que ese inmueble, por ejemplo, no tenga deudas externas. Una deuda externa puede ser, por ejemplo, que le han retirado el medidor y hay una deuda altísima de agua o de luz, etcétera, ¿no? El que recibe el inmueble va a comprarse ahí un problema, ¿no? O va a comprarse o va a recibir un problema, ¿no? Entonces, ese es el lado de la donación. Y el anticipo legítima es interesantísimo porque, bueno, en el gobierno anterior, o no sé si sigue siendo el mismo, pero de terror, ¿no? Mucha gente dijo, saco mi plata, al extranjero. Pero otros dijeron, ¿qué hago con los inmuebles que están en Perú? Entonces ahí los agentes inmobiliarios full chamba porque tuvieron que hacer o participar en las transacciones, vender como sea. La gente se deshacía de los inmuebles porque era tal el impacto político negativo que se movieron muchos miles de dólares o millones en inmuebles por esta fuga de capitales hacia el extranjero y también el remate o la transferencia inmediata de los inmuebles que tenían personas que tienen 3, 4 inmuebles, ¿no? Entonces, una de las salidas era el anticipo de legítima. El anticipo de legítima está relacionado a alguien de tu entorno, tus herederos forzosos, ¿no? Y es una buena figura que, como menciona Felipe, impacto tributario 0, ¿no? Entonces, eso es. Y la última pregunta es en relación a qué conveniencias tiene respecto de si yo compro acciones y derechos. Definitivamente, esta es una modalidad que se da bastante en el sur, en las playas del sur o en el norte, ¿no? Donde te ofrecen un condominio y te dicen, mira, acá va a ser tu inmueble, va a ser Disneylandia, acá lo máximo va a ser, pero tu lote va a ser allá. ¿Dónde es? Mira, está marcado ahí con cal, pero legalmente no tienes un respaldo de que ese lote que está allá va a ser el tuyo. Entonces te pueden cambiar, es bastante riesgoso. Estás comprando acciones y derechos y quizás puedas acceder a que inscriba las acciones y derechos en registros públicos, pero sobre un lote general, ¿no? Entonces es un contrato medio débil, ¿ok? ¿Cómo hago para sanear eso? Tendría que el constructor, el que está promoviendo esta lotización, ponerse de acuerdo con todos y hacer una división y partición. Pero eso es complicado porque a medida que hay muchos lotes, se complica el asunto, ¿no? Entonces va a depender mucho del profesionalismo de la empresa a quien tú estás comprando, ¿no? He visto que hay empresas que tienen marketing fuerte, pero sin embargo experiencia 0, ¿no? O son contadores que se han dedicado ahora a lotizar, no lo sé. Entonces, vean ustedes eso, evalúen eso, ¿no? ¿Qué tanta experiencia tiene el lotizador, por un lado? Porque esto va a definir qué tanto es que va a cumplir de aquí a 2 años en hacer la división y te va a corresponder ese inmueble que tú específicamente compraste. Entonces, la recomendación es sanear cuanto antes esa situación a través del lotizador o, segunda recomendación, tomar posesión de ese inmueble cuanto antes, porque te han dado eso, ponle ahí gras o manda a ponerle, ¿no? Acá el amigo sílico calcáreo, etcétera, cercarlo, ¿verdad? Porque va a pasar el tiempo y no, mire, hermanito, ya se agarraron tu lote, te podemos hablar de allá, el que está en la 5ª etapa, uy, ya, ese tiene otro valor. Bueno. Sobre el tema específico de acciones y derechos, algo que tenemos que considerar es que muchas veces nos venden acciones y derechos 120 metros cuadrados, 200 metros cuadrados tal vez, pero tenemos que pensar que el motivo por el cual hacen eso es porque no pueden independizar, y no pueden independizar porque no tienen habilitación urbana, y no tienen habilitación urbana porque los costos son muy altos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el día que vayas a independizar, probablemente no te permitan independizar, porque si no tienes habilitación urbana, tienes que vender áreas por encima de 500, 600 metros cuadrados. Eso quiere decir que a lo mucho vas a poder independizar acumulaciones de lotes, y por lo tanto es riesgoso. Es riesgoso porque no solamente es el tema de que no está dibujado, no está, digamos, inscrito el espacio público, el espacio, no hay coordenadas, ¿no? No solamente es eso, sino que a la hora que lo quieras inscribir, no vas a poderlo porque va a ser ilegal hacerlo, porque no cumple con las áreas mínimas que necesitas para hacer un predio no urbano. Entonces, eso es importante que lo tengamos claro. No toda compra de lote es una buena inversión. Sí,
Y un poquito complementando lo que han dicho Fernando y José Antonio, o sea, siempre hay dos derechos que tenemos que ver cuando vamos a una operación de compra, ¿ok? El derecho de propiedad y el derecho de posesión, ¿ok? Y va a depender mucho del tipo de perfil de comprador y el tipo de proyecto. Muchos se enfocan a veces, como dice Fernando, ¿ok? O como ha dicho José Antonio, en la posesión. Bueno, yo igualito me meto a la casa o ya empiezo a acercar el lote y de ahí nadie me saca. El tema está en que estás bien, estás consiguiendo el derecho de posesión, pero no necesariamente estás preocupando en el derecho de propiedad. ¿Okay? El día que tú quieras vender ese inmueble y de repente hecho una construcción ahí, ¿okay? ¿Quién te va a reconocer la construcción que has hecho cuando lo mandas? Y el que compra, y que el 70% de las compras son con crédito hipotecario, cuando el banco mande tasar, no te va a reconocer esa construcción porque no hay una declaratoria de fábrica, porque no es tu terreno. ¿Okay? Entonces hay que ver no solamente el punto de vista, yo tengo la posesión, sino también ver desde el punto de vista de la inversión. ¿Okay? Entonces, si tú de aquí a un tiempo vas a pensar en vender ese inmueble o se lo vas a dar en herencia a tus hijos, hay que ver también que lo que tú le estás transfiriendo al comprador o a tu hijo esté debidamente saneado, porque es ahí donde realmente va a tener el valor correspondiente, ¿no? Es más, existen muchos desarrollos en donde inclusive ya hay construcciones existentes, quieren venderlo y ahí se traba la venta y solamente tiene que dedicarse a aquel que no requiere un crédito hipotecario y sí, pues como lo ve y te reconoce y ve que tiene la posesión, de nuevo compra, pero estamos entrando al mismo círculo, ¿no? Y hay otros más bien que sí se enfocan en el derecho de propiedad y inclusive hay operaciones con banco que nunca se preocuparon, son pocos los casos, pero han salido casos sonados en donde sí, el banco les desembolsa el crédito hipotecario, se inscribe en registros públicos, la compra-venta a favor del comprador, la hipoteca a favor del banco, pero el día que firma la escritura pública se dieron cuenta de que los poseedores eran otros. Son mínimos los casos, pero por eso yo digo, siempre hay que cuidar esos dos derechos, el derecho de propiedad de que se llegue a inscribir tu propiedad en registros públicos y también la posesión. ¿Okay? Y el tema de la fábrica también es importantísimo. ¿Cuántos inmuebles acá en el Perú, ¿okay? Producto de invasiones o no, que luego se han regularizado por COFOPRI, ellos han ido construyendo con su propio dinero, primero un piso, un segundo piso, tú vas, revisas la partida y es un terreno nada más, ¿okay? Y la mayor inversión está en la construcción en realidad. Cuando va el tasador del banco, dice, no, esto yo lo taso como un terreno porque esto no está reconocido a nivel de registros públicos y en registros públicos solamente es un terreno. De repente ese inmueble vale 400.000 soles, pero como te lo valorizan solamente como un terreno sin la construcción, te dan 150.000 soles y el banco dice, ya, yo te puedo prestar el 90%, pero del valor del terreno, ¿no? De la tasación. Sí, para complementar, podemos decir lo que decía un diario, ¿no? ¿Qué hay detrás de los lotes que se ofrecen por TikTok a 100 soles? Esto hay detrás, que son tan baratos porque no tienen titulación. Inclusive te están vendiendo sobre terreno de un tercero. Entonces, menos marketing y hay que mirar más el tema legal. Gracias. Adelante, por favor, para que complemente. Buenos días. Yo vengo de Chimbote, ahí se usa mucho la venta de los terrenos con acciones y derechos. Y he visto contratos si ponen el porcentaje, o sea, si el terreno es 100%, el 3% es tu lote, tu tamaño y es el B6. Y ponen el B6, le ponen la dimensión y le ponen el porcentaje y es acciones y derechos. El tema de que lo cercan, para no tener problemas que ustedes están indicando de la ubicación y que vino otro que me pagó tanto más por metro cuadrado y se lo vende y hay problemas siempre. Lo que yo pregunto, entonces el camino de acciones y derechos es cercarlo, que lo ubiquen el terreno y después esperar que venga la habilitación urbana y sabe Dios los servicios de agua, no tienen servicios de agua, no tienen servicios de eléctrica. Y la gente compra, porque es un país informal, ¿no es? La gente le encanta comprar más baratito. Yo tengo una urbanización en Chimbote, está con habilitación urbana que el próximo mes me dan mi certificado de la municipalidad para iniciar las obras. Todavía es otro camino más que me toca. Y como no tengo plata, tengo que hacer otros movimientos, vender y capitalizar. Entonces el tema es, la competencia que gira alrededor de mi urbanización, todos venden por acciones y derechos. Más metros cuadrados, más barato que el mío, y venden. Y la gente está acostumbrada en el Perú a comprar en acciones y derechos. Es una diferencia, pero es una realidad al cual yo me estoy enfrentando. Lo dejo de ahí al comentario. Ahí como punto de partida, y vayamos a la parte económica.
lógicamente las personas que buscan invertir en algún proyecto inmobiliario, sobre todo que han escuchado mucho, y esto es bastante conocido, el hecho de que en los terrenos no hay pierde o que el terreno siempre es una muy buena inversión. Entonces las personas lógicamente tienen esa aspiracionalidad a querer adquirir algunos terrenos, ¿no? Incluso también la misma idiosincrasia de la sociedad hace que tú digas, oye, ya tengo 28, 30, 40, debo tener al menos algún terreno o ir adquiriendo progresivamente. Pero si la economía no te da para adquirir un terreno que cumpla con las dos condiciones que mencionaba, el tema de que esté correctamente saneado y sobre todo también que puedas asegurar la ocupación, entonces las personas tienden a crear un nuevo mercado, ¿no? ¿Cuál es este nuevo mercado? Buscar oportunidades de inversión mucho más económicas, pero lógicamente que te genere un mayor nivel de riesgo. Y el nivel de riesgo y la rentabilidad siempre van a ir de la mano, porque en el momento que ese proyecto pueda cumplir con la habilitación urbana, que no digo que vaya a ser sencillo, ese terreno, como lo compraste muy barato, va a tener el mismo valor que de repente, o un valor muy similar a los terrenos que están colindantes, que también cumplen esas características. Entonces vamos por el hecho de entender primero al mercado. Y esto no solamente pasa en el sector inmobiliario, ¿no? O sea, estamos hablando que el Perú es un país altamente informal y que, por ejemplo, y hablando ya un poco de finanzas, para eso empieza Yape, ¿no? La campaña de Yape al final es empezar a digitalizar el movimiento de dinero y ahora todos podemos de repente, y eso se nota mucho más en la capital, tú vas a un mercado y a todos les puedes pagar con Yape. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Se está dinamizando que las personas empiecen a acostumbrarse y empiecen a bancarizar y empiecen a adquirir microcréditos. Esto, lógicamente, también debemos buscar la forma de poder llevarlo al sector inmobiliario a través de una correcta educación, a través de que las personas entiendan el nivel de riesgo que están corriendo y sobre todo también que, ya llevándolo a la parte económica, hay un riesgo muy importante y es el hecho de el momento en el que tú vas a generar esa rentabilidad. Porque, por ejemplo, oye, yo quiero comprarme un lote, me están ofreciendo 200 metros cuadrados por acciones y derechos solamente a 10.000 soles, porque y esto lo ofrecen por TikTok, lo he visto muchas veces, incluso por diferentes redes. El mercado se va dinamizando, se van poniendo mucho más creativos porque encuentran estos nichos que están desatendidos por un sector mucho más formal, al cual no pueden acceder. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que lógicamente ellos ponen 10.000 soles, pero no saben en qué periodo de tiempo van a ver su rentabilidad. Y ahí es cuando la rentabilidad al final se va diluyendo, porque en todo proyecto inmobiliario el tiempo puede ser un buen aliado o puede ser un gran enemigo. Entonces, eso como para acotar en la parte financiera y dejo a los especialistas con la parte legal. Sí, bueno, para terminar con ese tema de acciones y derechos, definitivamente es una forma en que los peruanos están comprando masivamente como una alternativa, ¿no? Pero lo mínimo que deberían ustedes saber es que cuando compras acciones y derechos en una habilitación urbana, lo mínimo que debería tener el promotor, constructor o lotizador es que tenga un anteproyecto aprobado por el municipio, el anteproyecto de habilitación urbana. Esa habilitación urbana tiene que haber sido aprobada por el municipio. ¿Por qué? Porque eso te garantiza de que hay una factibilidad de agua y el terreno es apto para recibir, digamos, esa lotización. Eso es lo mínimo. Sin eso no puedes salir a vender. Es bastante temerario, ¿no? Por decirlo menos, salir a vender, porque en el camino quieres ir resolviendo. Esa es la diferencia entre un empresario y un emprendedor. Un empresario primero le da valor al terreno y después sale a vender. En cambio, el emprendedor dice, vamos a ver cómo nos va. Y hay empresarios o emprendedores, no sé ya cómo llamarlos, pero fuera de Lima, al sur, una ciudad entera, recién están haciendo, después de 10 años, el cambio de la zonificación. Eso no te garantiza vender. Y prometieron que esto iba a ser que va a haber un tren bala ahí, va a haber rascacielos, etcétera, ¿no? No puedo decir el nombre, Fernando, pero acá va a ser el paraíso. Y hasta ahora todavía siguen con el cambio de zonificación, que no es lo mismo que la aprobación de un anteproyecto de lotización, ¿no? Para no hablar técnicamente, vamos a hablar un poquito de historia. Las barriadas en el Perú este año cumplen 100 años, ¿ok? Hace 100 años se funda la primera barriada en el Perú. Y esa barriada, ¿por qué se fundó? Justo Ricardo hablaba de la demanda. Había un fondo donde la gente tenía que viajar para trabajar y el fondo no le daba vivienda a sus empleados y el Estado no le daba vivienda a sus empleados.
Entonces los empleados ocuparon al costado del fondo una ladera y decidieron ponerse ahí. Ellos hicieron su propia habilitación urbana, hicieron todas sus cosas y se configuró la primera barriada. Hay demanda, no hay oferta adecuada, entonces se crea la oferta adecuada, porque la vivienda es un bien básico, es como el pan francés. O sea, en tiempo de guerra igual sigues comiendo pan francés. Se achica un poquito tal vez, o se modifica la receta, pero tienes que seguir comiendo. Lo mismo es la vivienda. La gente sigue demandando vivienda, y no es que el déficit de vivienda de 1,5 millones significa de que hay 1,5 millones de personas viviendo en la calle. No es así. El déficit de vivienda es que hay 1,5 millones de personas que no están viviendo de forma adecuada. Algunos, más o menos 1 millón de ellos, tienen una vivienda inadecuada, y para eso se crea el programa Sitio Propio. Y otros, que son alrededor de 600, 700 mil, necesitan una vivienda nueva, pero no es que no tengan techo hoy. Están viviendo, compartiendo con otras personas, tuburizados o alquilando en condiciones que no deberían. Entonces, la oportunidad está en que ese 93, 98%, dependiendo de dónde estemos, de informalidad, de ocupación informal, podamos darle la vuelta un poquito, porque mira, si tú le quitas un punto porcentual a ese 93%, el mercado formal crece 10%. ¿No? O sea, imagínate, crece más del 10%. ¿Saben el impacto que tendría eso en la economía? La captación de impuestos, la captación de arbitrios, todo lo que dinamizaría la visibilidad del crédito hipotecario. Pero ¿qué es lo que pasa? Es muy caro hacer habilitaciones urbanas, el Estado no las hace, entonces le traslada el problema al privado. El privado tiene un parámetro urbano que tiene que respetar, y tiene que poder respetar ese parámetro urbano costeando esas habilitaciones urbanas. Entonces el desarrollador formal, que quiere cumplir con todas las formalidades del caso, tiene que reducir la tipología y reducir la calidad del producto para darle finalmente un producto, digamos, formal al usuario final. Pero ¿cómo compites con la informalidad que no paga la habilitación urbana, no paga los trámites, no paga el arquitecto, ni siquiera buenos materiales de construcción? Y salen más o menos ahí al mismo precio. Entonces, ¿cómo compites con eso? Yo diría, hay que ser embajadores de la formalidad, hay que hablar de esto de acá, y hay que hablar de los beneficios que trae hacer las cosas formalmente, que es, con los abogados dirán acá, que tenga una estructura legal, que esté visibilizado en un documento ante el Estado. Eso es la formalidad. Quiero dar espacio también a las personas que están conectadas a través del Zoom, porque nos están también viendo a través de ahí, así que voy a hacer una consulta, luego pasamos a alcanzar el micrófono por ahí, Mauricio. Sí, estate atento con ello. Perfecto, voy primero a leer una consulta, y es la siguiente. En el 2019 compré un inmueble con el bono techo propio, pagué un adicional de más de 25,000 soles. Me iban a entregar dicho inmueble en 2 años, pero hasta el día de hoy aún no entregan la construcción. Y ya no sé cómo hacer o acceder o tomar posesión. El inmueble está en Chiclayo, Jayanca. Esa es la consulta que están haciendo. ¿Cuál sería el camino ahí? O sea, adquieren un terreno, pagan, lógicamente, a través del bono de adquisición de vivienda nueva, entendería, que es un bono por parte del Estado, y aparte pagan una diferencia por el valor de la propiedad de más de 25,000 soles, pero hasta ahora no se entrega, y aparte de no entregarse, no puede usarlo, pues, ¿no? Entonces, tienen esas dificultades. No sé si es que ahí alguien quiere empezar. Ahí la respuesta va a depender mucho del contrato y de los plazos que están establecidos, y de las posibles causas de plazos de gracia o que se considera incumplimiento en realidad del desarrollador, o un cumplimiento tardío. Ahí va a depender mucho de lo que dice el contrato, ¿ok? Y también hay que ver si es que se establecieron penalidades respecto a la entrega. Es decir, ahí la respuesta es bien relativa, porque va a depender de lo que diga el contrato, ¿ok? Si ya se venció el plazo del contrato, y además que ya se cumplieron el plazo de gracia, y siempre y cuando también se hayan activado los plazos de gracia en función a las causales que indican el contrato, claro, ahí si no se han establecido penalidades, lo único que te va a quedar es, bueno, o hacer una acción administrativa indecopio, o irte a la vía judicial. También va a depender de lo que diga el contrato, y ya es un tema de incumplimiento del contrato, que siempre va a estar abierto demandar unos daños y perjuicios por el incumplimiento del contrato. Pero eso es un proceso, pues, que dura sus años, ¿no? O sea, siempre, por eso es que como consumidor, como comprador, siempre es
entender que también el desarrollador tiene sus plazos para cumplir, de repente darle un plazo de gracia por ciertas eventualidades, pero de todas maneras establecer sí una fecha de entrega, ¿ok?, que sea fácil de fácil de determinar, y que si no se cumple eso, ¿ok?, hayan penalidades para evitar ir todo un proceso judicial en donde tú puedas demandar daños y perjuicios, ¿no? Bueno, primero hay que entender por qué se dan estos retrasos. A veces no es un tema de dolo, o a veces no es mala onda, y hay que entenderlo. Entonces, cuando uno dimensiona un proyecto inmobiliario, proyecta una velocidad de ventas. Esa velocidad de ventas es cuántas unidades vas a vender en un mes. Y en función a eso tú firmas un contrato, porque la velocidad de ventas, en el caso de techo propio, te dice que a fin de año vas a tener cierta cantidad de desembolsos. Y con esos desembolsos tú tienes que mostrar avances de obra. Si tú no muestras avances de obra, no siguen habiendo desembolsos. Entonces, lo primero. Si tú tienes un compromiso en el cual tú le dijiste al cliente, oye, ¿sabes qué? Te voy a entregar en 2 años, porque voy a vender esta cantidad de unidades y voy a poder cumplir mis costos de obra en 1, y en 2 años ya tengo todo terminado. Bacán. Lo primero es, ¿qué ha pasado en esos 2 años? ¿Han vendido? ¿Sí o no? Muchos dicen que sí han vendido, eso es bien común, es la jerga en el sector inmobiliario siempre es, oye, ¿qué tal te va? Fantástico, vendí todo, ¿no? Ese es lo típico. Entonces todo, me quedan 2 unidades. Entonces, bacán, digamos que ha vendido. Han habido casos el año pasado, y vale la pena decirlo, y años anteriores, que desarrolladores inmobiliarios con poca experiencia se gastaron el dinero de los desembolsos en lugar de la obra en otras cosas para vender, ¿no? Temas de gestión, temas de marketing, todo, y eso hizo de que no pudieran cumplir con algunas cosas. Eso es un causal potencial de que no hayan podido llegar al final de la obra. Otro causal es que efectivamente no hayan habido las ventas suficientes. ¿Y eso por qué se da? Tal vez el proyecto no es bueno, no entendieron el mercado, tal vez el producto está mal ubicado, no sé. Ahí habría que evaluar. Otro tercer factor con lo cual se puede dar es por ineficiencia de la gestión pública, que he visto en Chiclayo específicamente el caso de un desarrollador inmobiliario que tiene un proyecto que el año pasado, a inicios de año, le estaban haciendo huelga. ¿Y por qué le hacían huelga? Por exactamente el mismo tema. Pero este proyecto ya tenía obra, ya estaba avanzado, pero no podía entregar las casas porque le faltaba el último desembolso del Estado para poder terminar la última parte y poder finalmente independizar y entregar las propiedades. Entonces, esos 3 factores son principalmente por los cuales podría fallar la fecha de entrega de un proyecto de techo propio. Y se aplica para también habilitaciones urbanas, proyectos verticales y todo. Yo diría, hay que primero indagar ahí en qué está el inmobiliario. Y si es que el inmobiliario sí está cumpliendo, tiene buena fe y todo, bueno, no nos vayamos a los palos todavía, porque estamos viviendo condiciones complicadas en el mercado que sí está retrasando al desarrollador inmobiliario. Pero si detectamos que efectivamente sí hizo las ventas, sí presentó las ventas al Estado y el Estado le desembolsó el dinero, ahí sí que tienen un lío y tienen que resolverlo. Más rápido. Vamos con la consulta ahí. Fernando, yo quería agregar a lo que has mencionado un cuarto punto, que es lo que yo he visto de cerca, es también el tema de que, si bien es cierto, cuando tú entregas un proyecto y te dan la factibilidad para poder ejecutar el proyecto con el fondo del bono vivienda o techo propio, en muchos casos ya te entregaron ese documento, tú entregas el anteproyecto, pero la municipalidad te pone las trabas. Entonces, en muchos casos, sobre todo en provincia, se ve que tú tienes un plazo de entrega de 2 años, perfecto, pero te demoró más de 1 año y medio en actualizar el cambio de zonificación, que en teoría te dieron un documento previo y que sí iba a hacer y no se hace. Entonces se te pasó el tiempo, tienes las ventas, tienes el dinero, no tienes la licencia, no puedes construir. Y ha pasado, y eso pasa mucho, sobre todo en provincia. Entonces, yo agregaría las 4 cosas que has dicho, el tema de la municipalidad, sobre todo eso, porque cuando es en el caso de lotes, habilitación urbana, tú sabes que las municipalidades en provincia no tienen actualizado su plan de desarrollo urbano. Entonces, al no tener actualizado ese plan de desarrollo urbano, el cambio de zonificación es complicado. Y también ahí entra el tema de la corrupción, pues, que obviamente hay muchos propietarios que son poseedores
y al momento de hacer la actualización hay que hacer una expropiación a los terrenos colindantes también, porque un proyecto de habilitación urbana es un área, pero impacta a todos los terrenos colindantes, porque la habilitación urbana es parte del crecimiento de las ciudades, en donde sabemos que hay autopistas, obras de arte. Entonces eso hace que entres en un terreno en donde hay mucho dinero de promedio, porque los otros, muchos en provincias sobre todo se ve que hay personas que son dueños prácticamente de las ciudades. Eso por un lado, ¿no? Y yo quería preguntarles a los abogados dos cosas que no me quedan claras, porque ¿cómo, si yo decido comprar por acciones y derechos un lote, y yo le quiero pedir, como mencionas, un anteproyecto? No sé cómo se puede, cómo un proyecto de acciones y derechos puede tener un anteproyecto aprobado, porque parte en la normativa, en el reglamento nacional, dice que para poder hacer un proyecto de habilitación urbana, tú sí o sí tienes que tener una partida matriz inscrita en registros públicos. Entonces, ¿cómo puedes tener un anteproyecto aprobado si no tienes una partida matriz inscrita? En todo caso, ¿por qué venden con acciones y derechos? Porque solo tienen un documento que dice acciones y derechos y tienes el 100%. Entonces, para poder ingresar a la municipalidad y solicitar un anteproyecto, que te aprueben un anteproyecto, tú sí o sí tienes que tener una partida registral, porque eso amarra todo, que es justamente el plan de desarrollo urbano. Eso por un lado, porque sí me gustaría saber, porque si compran acciones y derechos, por lo menos, al menos si es que hay está aperturado alguna posibilidad de que te den un anteproyecto con acciones y derechos, yo creo que los informales tendrían unas oportunidades grandes. Esa es una pregunta. La segunda pregunta es, si ya comenzaron a construir las casas en un proyecto donde donde se vendió por acciones y derechos, yo ya construí mi casa, el otro construyó su casa, ¿cómo es el proceso para poder tener una habilitación urbana y poder tener una partida registral de mi lote a futuro? Porque para hacer una habilitación urbana aprobada, y que se pueda aprobar, la normativa es bien exigente, sobre todo en cuanto a áreas de servidumbre, vías. Entonces, normalmente cuando ven acciones y derechos, los que desarrollan nunca contratan un arquitecto urbanista, por lo tanto no tienen claras las dimensiones en pistas, veredas, porcentaje de áreas verdes. Entonces, si yo ya construí mi casa y todos construyeron su casa y quieren ingresar un anteproyecto para luego recibir una aprobación de habilitación urbana, y yo tengo una vereda que es menor a lo solicitado, y además, ¿cómo confirmo que las redes de agua, las redes de luz, el tema del sistema de desagüe, el sistema de drenaje pluvial sea compatible con lo que la normativa dice y con lo que las empresas prestadoras de servicio tienen o sea, ellos no te aprueban así nomás, siempre, porque ellos mandan a un supervisor. Entonces, ¿cómo ellos van a decir, oye, ¿sabes qué? Apruebo ese proyecto y dale la habilitación urbana, si yo no sé cómo se habrán hecho? Porque ellos asumen la responsabilidad, porque los buzones y los desagües y los macromedidores son obras que le pertenecen a las empresas prestadoras de servicio, así lo haya construido el desarrollador. Bueno, esa es mi consulta. ¿Cómo pasar de acciones y derechos a una organización formal, ¿no? Y la otra pregunta es lo de el anteproyecto en acciones y derechos, que no me quedó claro. Sí, bueno, son tres temas, ¿no? Primero, respecto del comentario, los amigos que son emprendedores, constructores, lotizadores, empresarios del sector inmobiliario y están llevando a cabo una lotización, una construcción, etcétera, de cualquier forma, van a tener inconvenientes porque es parte del riesgo empresarial. Siempre las municipalidades se van a demorar, registro público se va a demorar, o sea, siempre va a haber inconvenientes, es parte de su negocio inmobiliario. Y ese es el concepto. Esto ha sido rescatado por Indecopi. Indecopi sancionó a una inmobiliaria con 159 UITs, ¿no? Un caso bastante fuerte. Multipliquen 159 por 5.250 que está en la UIT, le pusieron esa multa.
porque se habían retrasado en entregar los lotes y la construcción de los lotes, digamos, fuera de fecha. Se habían demorado un año más, ¿no? Y no habían cumplido. La inmobiliaria respondió de que efectivamente la municipalidad les había demorado, etcétera, pero igual fue sancionada, porque Indecopi considera que esas demoras son riesgo del empresario, del constructor. Ha debido prever dentro de su expertise que va a haber estos inconvenientes y tomar las previsiones. Indecopi lo que va a hacer es analizar si ese empresario fue diligente. Cuando tengas una demora, tienes que accionar otro tipo de mecanismos, ¿no? Legales, obviamente, ¿no? El registro público tiene sus fechas. Si vence el plazo, ya tienes que estar reclamando. Eso es lo que va a evaluar Indecopi. Eso es por un lado, en cuanto al comentario. ¿Qué tan diligente eres detrás estás tomando acciones? La municipalidad se está demorando, hay plazos legales, señor, reclamo. Reclamé legalmente, tomé acción. Hay empresas ahorita que están yéndose al Poder Judicial en paralelo con medidas cautelares, etcétera. No puedes decirle a tus finales compradores, y mira, no, disculpa, se demoró acá el otro lado, la municipalidad, mire el alcalde. Eso no es 100% oponible. En cuanto a lo segundo, ¿cómo se hace para regularizar una habilitación urbana que ya todos compraron acciones y derechos y ya tomaron posesión? ¿Y cómo hacemos para, digamos, formalizar y poner la habilitación urbana aquí encima? Tuvimos un caso en Cerro Azul donde los propietarios querían eso, pero se vio que no era viable, ¿no? Es como tener un vestido nuevo y querer coserle un paño nuevo, tener un vestido viejo y coserle un paño nuevo encima, ¿no? No se puede, porque no va a cumplir, como tú mencionas, por ejemplo, las medidas de las veredas o los espacios para el parque público, etcétera. No se puede. Entonces ahí la solución no es implantar una habilitación urbana formal, sino más bien que esas personas hagan una división y partición. Todas esas personas se ponen de acuerdo y hacen una división y partición vía notarial, vía administrativa, ¿no? O judicial también, si es que no se ponen de acuerdo, y ya no hacen una habilitación urbana, sino que es simplemente una lotización donde cada uno ha hecho un levantamiento topográfico de sus linderos en los cuales está y va a tener, aparte de eso, una constancia de posesión. Va a inscribir acciones y derechos sobre el terreno matriz, va a haber una división y partición que a mí me corresponde 60 metros cuadrados, supongamos, y estos son mis linderos. Y aparte tengo también mi constancia de posesión, y esa constancia de posesión me va a servir para sacar servicios públicos como agua, desagüe. Título de propiedad con la notaría y todo, ¿no? Y sí. De que así es, sí. Sí, a título de propiedad, sí. Pero siempre y cuando se pongan de acuerdo todos. Si uno dice, no me interesa, yo no tengo plata para pagar, lamentablemente es complicado. Uno está en el extranjero, ya se complica todo. Tiene que haber un dirigente ahí que ayude a todos a formalizarse, ¿no? Eso en cuanto a implantar una habilitación urbana. Lo otro que tú consultabas es cómo hago si primero vendo acciones y derechos y después quiero sacar el anteproyecto, ¿no? O sea, no es el orden, sino que nos referíamos a que primero tengo que sacar el anteproyecto para después ya vender los lotes. O sea, en cambio, si voy por la vía de acciones y derechos, ya estoy metiéndome a algo previo, no encaja, ¿no? Entonces, lo normal es que primero yo apruebe la habilitación urbana y después venda. Si hago lo al revés, ya después me meto en un sistema que es complicado. Pero mira, todo el mundo lo hace así. Bueno, esa es la realidad peruana, pero como verás, no podemos reconocer o recomendar algo que pierde su valor. Los buenos empresarios, repito, en la construcción, primero le dan valor al suelo, ¿no? No es que primero hacen el portón o el cerco, no, al revés. Primero le dan valor al suelo, lo llenan de temas legales, le dan muchísimo valor y de ahí salen a vender. Esa es mi opinión, y aquí está Fernando para reforzar o más bien contradecir todo. No, es para pintar la foto un poco, ¿no?
A ver, tuve un caso hace un montón de tiempo que me tocó diseñar una casa de playa, ¿no? Puerto Fiel, acciones y derechos. Y había un reglamento interno. No estoy respondiendo a la pregunta, pero es un caso por ahí que ellos pueden responder esto porque me quedo con la duda. Me obligaron a presentar planos para que la asociación presente a la municipalidad, firmados por arquitectos y todo. Y entiendo que eso parte por lo que decía, si todos se ponen de acuerdo, tú puedes presentar algunos trámites, imagino. Pero es por parte de la asociación, no del propietario. Y lo otro, y es más, no para una licencia de construcción, sino para decir, oye, esto está acá, y para que después se abra una fábrica, ¿no? Es para que la municipalidad tenga un registro de eso. Y lo otro es, si tú ves Cerro San Cristóbal, Jicamarca, Villa María del Triunfo, todas las ocupaciones, lo que ha terminado pasando es eso, es que ninguna tiene realmente pistas, veredas de forma adecuada y por lo tanto el Estado no le puede poner habilitación urbana. De hecho, en Andahuaylas, yo siempre cuento este caso, en la ladera de un cerro había un montón de casas que habían comprado ahí hace unos 15 años o más todavía, ya casi como 25 años, porque eso sí hace un buen tiempo. ¿Y qué pasaba? Cuando hicimos el censo veíamos que las familias tenían 7 hijos, 8 hijos, 10 hijos. Era el barrio que tenía más delincuencia, era el barrio que tenía más drogadicción, más alcoholismo, más problemas sociales en general. Y estaban viviendo todos tuburizados en unidades de vivienda que estaban en lotes de 70 metros cuadrados, que se habían subdividido, algunos eran habitaciones arrendados, que no están dentro de la norma. ¿Y qué pasa? El Estado no le podía poner luz ni nada. Entonces, cuando hacemos la encuesta, una de las preguntas es, ¿por qué tienes tantos hijos? Y la respuesta, casi mayoritaria, no tengo luz, no tengo tele. No había Netflix en ese pero sí, y eso ¿qué genera? Genera que en la casa se crean deformaciones. No tienen espacio para estudiar, no tienen espacio para hacer actividades de ocio familiar. Entonces salen de juerga, cada uno está por su lado, la casa es solamente un espacio donde tú llegas a dormir. Y entonces significa que el Estado no le puede sanear ese problema. Tiene que brindar otras alternativas porque tampoco puede sacarlos de ahí porque ya ocuparon el espacio. Entonces es un problema latente, es un problema real. No hay esquema de planificación urbana que regularice una invasión. Puede que nunca se pongan de acuerdo. Sí. Puede ser que nunca pueda tener que hay que entender ahí el propósito de la persona que está haciendo la aprobación. ¿Su negocio es la habilitación urbana? ¿Su negocio es dar mantenimiento? ¿O su negocio es venderte el lote? ¿No? Porque el lote es una excusa que no es. Claro. Bien. Muy interesante la consulta y cómo puede salir un debate de todo eso. Voy a aprovechar para hacer una consulta que está a través del Zoom y luego le doy el pase para que pueda preguntar. Pregunta lo siguiente. Mi madre recibió una herencia de 3 casas en Tumbes y eso está en el testamento por parte del abuelo, por parte materna. Ha pasado los años y la madre también ya falleció. Entonces, la persona que consulta, Apolo y sus hermanos, todavía no han hecho la sucesión intestada. Y es muy probable que el abuelo a la madre tampoco se haya hecho la sucesión intestada. ¿Cuál es el riesgo que COFOPRI le dé la propiedad a los inquilinos que no tienen un contrato legal, ¿okay? Que están actualmente habitando esas 3 propiedades? ¿Y cómo pueden defenderse mientras gestionan la sucesión intestada, que ahora se ha entrampado porque hay muchas irregularidades en las partidas de nacimiento, ya que son 7 hermanos? Esto usualmente pasa, ¿no? A veces está mal escrito una letra o la fecha de nacimiento por ahí no coincide. También complementan la consulta diciendo, un inquilino que construye o hace remodelaciones en la propiedad que es herencia y vive muchos años en ella,
tiene la probabilidad de que COFOPRI, validando que la persona vive ahí vive muchos años, y que no tiene vivienda, se la puede asignar, darle un título de propiedad. ¿Y qué pasa con los herederos? Esa es la consulta que ocurre mucho justo por el tema de la gran cantidad de hermanos que uno puede llegar a tener debido a ciertas situaciones sociales, ¿no? Entonces sí, es muy común irnos 2 o 3 generaciones atrás y ver pues que las familias eran bastante extensas. A ver, les dejo ahí para que puedan... Ya. Pero yo entiendo que la madre, o sea, sí lo adquirió del abuelo por un testamento y eso lo han inscrito ya, ¿no? Ok, todavía no está inscrito. Pero la posesión lo tiene una persona que está buscando titularse. Eso es lo que tienen, ¿no? Lo tienen inquilinos, claro, que no tienen un contrato formal con ellos, porque son 3 familias diferentes. Bueno, si ya hay una contingencia ahí, yo creo que lo que habría que hacer es judicializarlo y inscribir una medida cautelar sobre el inmueble, ¿no? O sea, así de forma general con todo lo que con lo que se ha dicho, ¿no? ¿Okay? Porque en todo procedimiento igual también notifican a los que son los titulares registrales. ¿Okay? Y entonces ahí es donde tú tienes un derecho de oposición. Entonces habría que ver si es que se han cumplido con todas esas pautas, ¿no? Y si no, sí tratar de inscribir una medida cautelar sobre la partida del predio para ahí neutralizar algunas acciones, ¿no? No sé si es que había una pregunta. Sí, lo otro sería que saques a los inquilinos mañana mismo, ¿no? Si ya tienes un riesgo ahí, COFOPRI lo que hace, va, visita, toca las puertas y dice, a ver, ¿quién usted vive acá? Si usted es propietario, sí, yo soy propietario. Su nombre, señor, levanta primero, hace como 2, 3 visitas, pregunta a los vecinos, ¿no? Entonces, si hay un conflicto o hay un potencial riesgo y tú eres propietario, etcétera, tienes que tomar posesión de tu inmueble, ¿no? Igual, este es un tema muy interesante, porque también hay terrenos en el sur, fuera de Lima, etcétera, o en el norte, donde gente que se ha ido al extranjero y está su terreno botado ahí, ¿no? Entonces, hay una norma que efectivamente te da la facultad como propietario que tú puedas recuperar tu inmueble cuando alguien se mete a tu propiedad. Solamente tienes 15 días para coordinar con la fuerza pública, la policía, etcétera, para recuperar tu inmueble. Si pasan esos 15 días y tú no tomaste posesión de tu inmueble o no sacaste a la fuerza a la gente que se metió a tu propiedad, ya tienes que ir a la vía judicial. O sea, ahí son 3, 4 años, ¿no? Entonces, esto es muy importante, poca gente lo sabe. Y dice, no, mira, vamos a enviarle una carta notarial, hay que hablar con ellos, ¿no? Si son los vecinos del costado que se han metido, dice que ha llegado su pariente de provincia y necesitan más espacio. Le digo porque son casos reales, ¿no? Oye, se han metido a tu terreno, se han agarrado la mitad de tu terreno, sí, ya voy a ir, ya, estoy en el extranjero. Te demoraste, pasaron los 15 días, ya tienes que recurrir a la vía judicial para recuperar tu propia propiedad. Desde que tomas conocimiento, alguien te avisa, tú vas y verificas y han cambiado la cerradura o se han metido, tomas fotos, etcétera, y lo comunicas a la policía, le tocan la puerta, no, señor, mira, nos hemos metido porque no tenemos propiedad, disculpe, pero yo soy el propietario, mira, acá está. No, señor, vaya a la vía judicial. Ah, ok, te das media vuelta y tomas acción con la fuerza pública, así lo menciona la norma, ¿no? La fuerza pública puede ser la policía, puede ser cualquier forma, y tienes que tener tu derecho de propiedad inscrito para hacer valer tu derecho dentro de esos 15 días, ¿ok? A ver. Hola, ¿qué tal? Paul Trujillo. Justamente ahora que comentan un poquito acerca de las herencias, de las propiedades, justamente mi mamá está pasando unos inconvenientes. Ella, sus 2 padres fallecieron, pero no dejaron como una herencia, algo. Entonces están sus propiedades. Una propiedad que está en la ciudad de Tarma, muy cerca a la plaza, y una es en San Ramón, La Merced, también muy cerca a la plaza. Entonces los hermanos tenían pensado venderlo porque como está cerca a ambientes turísticos, pues obviamente es muy atractivo y habían recibido ofertas. El problema es el siguiente, ¿no? Actualmente alquilan también, como los casos de aquí, pero al momento que no conozco muy bien, y justamente es bueno entrar en este tipo de ambientes porque se puede conversar, y veo que hay todo un tema porque
al momento que quieren inscribir ya la propiedad, que pasen hacia los hermanos, pasa de que al ser una propiedad muy antigua, anteriormente creo que inscribía las propiedades a mano. Entonces tú le podías decir a una persona, mi nombre es Paul, pero de repente tus papás te escribieron con tilde, sin tilde. Entonces pasa de que uno de los hermanos se llama Sebastián, llevaba tilde y en la reniegue sin tilde, o los papás, por ejemplo, un papá, mi abuelo, no encuentran su partida. Entonces hay un montón de cosas y hay un montón de riesgos en los cuales les han dicho de que justamente podrían perder la propiedad y están pataleando por aquí, por allá, no saben si es qué es lo que quieren hacer. Entonces, cuando hay este tipo de situaciones, ¿cuál sería la recomendación? ¿Por dónde empezar? Porque en realidad tienen que ir de un lado para otro. Entonces, mi mamá ya no se llama Rosa, sino la inscribieron como Rose o ROSS. Entonces, es todo un tema, ¿no? Entonces, quisiera saber cuál sería la recomendación en estos casos, porque son propiedades muy cerca que querían venderlo y hoy por hoy pues están dando vueltas. Y son ellos 5 hermanos, no 4, disculpe, 4. Y bueno, esa sería la consulta básicamente. Claro, sí. O sea, lo normal sería que regularicen todo el tracto sucesivo, ¿ok? A nivel notarial registral, ¿no? Que es una vía un poquito no conflictiva. Pero si ya han extinguido eso porque no encuentran las partidas, no encuentran más elementos para, a nivel administrativo, es decir, registros públicos, poder rectificar los nombres en las partidas de los inmuebles, bueno, tienen o dos vías, o judicializan el tema y ya le piden al juez que finalmente, ya sea por mejor derecho de propiedad o reivindicación, los declaren propietarios, ¿ok? O la otra es ver si es que cumplen los requisitos de la prescripción adquisitiva y ya por la posesión de los nietos, por ejemplo, por ahí es que se titulan, ¿no? Así es. Interesante. El tema de la prescripción adquisitiva es un tema interesantísimo, ¿no? Y me va a convertir en poseedor y en propietario imperfecto, digamos, en propietario al 100%. Por el simple hecho de que venga un notario o un juez y declare que efectivamente tengo la vocación de propietario. Entonces, esa es una salida que tienes, ¿no? No puedes regularizar porque las partidas están mal, etcétera, pero tienes ciertos documentos donde puedes demostrar que esto viene de los abuelos, etcétera. Entonces, si ya tienen las personas ahí más de 10 años, puedes hacer un trámite que se llama prescripción adquisitiva de dominio, puedes hacerlo vía notarial. Si está bien llevado, eso en 3 meses está resuelto y puedes ser propietario por haber sido poseedor en los últimos 10 años, ¿no? Ahí tienes la solución, ¿no? Y lo otro también puede ser que hay muchos inversionistas que compran propiedades con problemas legales. Los que yo conozco te castigan 2/3 de la propiedad, o sea, la compran a un precio que es 1/3, y en el camino ellos se encargan de regularizar o financiar esto, ¿no? Pero si hay una urgencia de dinero, ahí está, esa es una segunda solución, ¿no? Y bueno, ahí tienen que demostrar a través de documentación, por ejemplo, los recibos, el DNI con la dirección y todo este tipo de evidencias que pueden demostrar que ustedes vienen habitando la propiedad por ya más de 10 años. Le damos ahí el micrófono y vamos ya cerrando con las últimas consultas. Se lo pega bien, por favor. Una consulta concreta. Yo ya este mes debe de salir la habilitación urbana que tengo en Chimbote. La pregunta es, esta habilitación urbana tiene 60 lotes. Una de las manzanas tiene 32 lotes. Resulta que hay cierto interés, ciertos clientes que estarían interesados y están en capacidad para comprar viviendas construidas hechas dentro de los fondos Mi Vivienda. La pregunta es, ¿la habilitación urbana que tengo es por lotes? ¿Puedo acumularlos y desarrollar este proyecto residencial? Esa es mi pregunta. Claro que sí, claro que sí. Te conviene hacerlo también, para que tengas más edificabilidad incluso. El reglamento de vivienda de interés social
te va a permitir más de 3 pisos seguramente cuando tienes cierta área. Si tienes más, me parece, de 2.500 metros cuadrados o más de 500, son diferentes características que vas a poder hacer. Si ya tienes habilitación urbana, además, eso te va a permitir justamente jugar con ese 50% tal vez de área libre, pero tal vez puedas llegar a 7 pisos. No sé, habría que ver los parámetros que tienes y habría que ver qué pasa en la municipalidad, en el plan urbano, a la hora que se hace la acumulación. Porque, de hecho, ¿cómo decirlo? Al operador o a la municipalidad le interesa que se hagan más proyectos acumulando suelo y desarrollando proyectos más grandes. ¿Por qué? Porque tienen más capacidad de pago de infraestructura y demás y se hacen cosas más ordenadas. Entonces, yo te digo, si ya tienes la habilitación urbana y tienes los lotes, independiza, o sea, acumula de una vez y júntate con un arquitecto para que te haga una cabida vertical. Y piensa en que puedes hacer 2 tipos de proyectos. Puedes hacer mi vivienda en casas, tipo townhouses. Tú tenías un tema con el tema del área mínima, de no vender habitáculos de ratoneras como valor agregado. Entonces, bacán. Si ya tienes la edificabilidad extra, entonces puedes darle con eso un poco más de área y hacer casitas. Casitas tal vez de 60, 80, 120 metros cuadrados, no sé. Hay que ver tus costos y hay que ver cuál es el límite de precio de mercado para ver qué puedes hacer ahí. Nomás. La otra vez le cambié a mi camioneta, le cambié gasolina por gas y no me cobraron un sol y cada vez que voy al grifo me lo descuentan el pago a 3 años. ¿No podrían crear un sistema para que el pueblo pueda adquirir mi vivienda por ese sistema? ¿Dónde están los economistas? ¿Dónde están maravillosas universidades que tenemos acá? Y todavía no tenemos la tecnología. Y todavía no podemos descontarnos cuando voy al supermercado o a mi banda, donde sea, y me descuenten el impuesto, que no vaya a la SUNAT, que vaya de frente a mi vivienda, al techo propio, y voy adquiriendo en 10, 15 años, ya puedo ser propietario de la vivienda. ¿No podemos hacer eso? Mira, en el esquema que tenemos ahorita hay que entender los roles de cada actor, ¿no? El rol del Estado es promover. El rol del privado es financiar y comprar, desarrollar finalmente, ¿no? Si el Estado financia, si el Estado no financia y el privado financia, lo que necesita es flujo, necesita ver rentabilidad. Y el modelo que nosotros tenemos es de bien futuro, lo cual quiere decir de que la persona tiene que empezar a vender antes de que construya, ¿sí o no? Si es que vas a empezar a vender antes de que construyas, ya estamos más o menos trabajando con ese sistema en el cual te estás autofinanciando. No estás tú pagando toda la obra, sino que a la medida que vas vendiendo vas pagando las obras. Eso es lo más cerca que hemos llegado a lo que tú crees, a lo que tú necesitas. Pero es bien difícil verlo de la otra manera, ¿no? O sea, ¿cuál es el costo de la cuota, ¿no?, en tu vida, en el lapso de toda tu vida? ¿Y cuántos impuestos vas a pagar en tu vida como para que parte de los impuestos que tú tributas, entre comillas, cubran ese crédito hipotecario? Y en ese caso, el rol del Estado sería el de desarrollar. Y en ese caso tendríamos que tener un fondo del Estado que dé el crédito hipotecario. Y pucha, mira todas las deformaciones que se generarían, porque ya hemos vivido eso también. Entonces, no hay un sistema perfecto, pero el sistema que tenemos trata de agarrar un poquito de los dos mundos. Sí, claro, y la verdad es algo que todos desde nuestra zona de impacto vamos a buscar impulsar, ¿no? El objetivo es que el sector inmobiliario vaya mejorando, que a partir de una correcta capacitación de estos espacios en los que pueden conversar con especialistas del sector, se vaya puliendo mucho más las habilidades. Y bueno, ya para ir cerrando con este evento, en primer lugar agradecerles y les voy a dar pase a José Antonio para que pueda también comentarles un poco acerca de la asociación, y con eso ya vamos terminando este conversatorio y esta mesa de diálogo. Sí, bueno, invitarlos, las puertas de la Asociación de Consumidores Inmobiliarios están abiertas y si ustedes son agentes inmobiliarios, promotores, constructores, desarrolladores y compradores sobre todo, estamos para poder orientarlos, asesorarlos, representarlos en la Asociación de Consumidores Inmobiliarios ATSIP, y pónganse en contacto con nosotros, también nosotros lo haremos para poder juntos mejorar, profesionalizar el mercado inmobiliario. Muchas gracias.
Perfecto, bueno, eso sería todo. Creo que una foto y con eso estamos cerrando el evento. Muchas gracias con todas las personas que han participado.